los números reales y sus conjuntos numéricos. Hagamos un recuento de los conjuntos numéricos que conocemos y hemos utilizado hasta el momento. En primer lugar tenemos los números naturales, que como recordaremos son aquellos que nos sirven para contar. Los primeros con los que tenemos contacto desde pequeños y en ellos siempre podemos realizar las operaciones de sumas y multiplicaciones. Los naturales son 1, 2, 3, 4, 5, etc. Después nos encontramos con los números enteros. Estos son la unión de los naturales con 0, el punto de referencia, y los opuestos de los naturales. Y en ellos siempre podemos realizar las operaciones de suma, restas y multiplicaciones. Entonces en los enteros, como ya dijimos, tenemos a los que ya conocemos, los naturales, 1, 2, 3, 4, etc. Sus opuestos, que serían menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Y al punto de referencia que es 0, el único número neutro, es decir, que no es positivo ni negativo. Estos números nos sirven, por ejemplo, para establecer temperaturas arriba de un punto de referencia, como puede ser el punto de congelación del agua, o abajo de dicho punto. Sin embargo, en los números enteros no siempre se podía hacer la operación de división, por lo que fue necesario ampliar nuestro conjunto numérico al conjunto de los números racionales, que son aquellos que se pueden escribir como el cociente de dos enteros siempre y cuando el divisor no sea 0. En los racionales siempre es posible realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Además que estos números se pueden escribir como números decimales con una parte decimal finita o infinita pero que tiene un periodo. Sin embargo, a medida que la matemática fue avanzando, fue necesario ampliar este conjunto numérico, ya que en algunos casos, como las raíces cuadradas de números primos, estos no eran números racionales, es decir, que no se podían escribir como el cociente de dos números enteros, por lo que fue necesario incluir los números irracionales. Un conjunto que no podemos caracterizar como los anteriores, pero que en términos generales podemos decir que son aquellos con parte decimal infinita, pero que no tiene periodo, por lo que no se pueden escribir como el cociente de enteros. Vemos entonces que todo número se puede escribir en una forma decimal, es decir, con un punto decimal y cifras decimales. Tenemos por lo tanto tres casos: cuando las cifras decimales son finitas, o cuando son infinitas con periodo o infinitas sin periodos. Los dos primeros casos corresponden a los racionales y el tercer caso corresponde a los irracionales. Y por último tenemos el conjunto de los números reales, que no es más que la unión de los racionales con los irracionales. Por lo que dijimos anteriormente, sabemos que si un número es racional, no puede ser irracional y viceversa. Entonces partimos con los números naturales, pero estos a su vez están incluidos en los números enteros, los que debido a que se pueden escribir como una fracción con denominador 1, también son números racionales, que junto al conjunto de números irracionales dan como resultado el conjunto de los números reales. Ahora vamos a conocer un poco más de los números irracionales. Como ya dijimos, no tenemos una forma de caracterizar a nuestros números irracionales, y aunque en un primer momento no nos parezcan muy intuitivos, los números irracionales nos sorprenden con sus diversas aplicaciones y apariciones en la naturaleza o en nuestro entorno. Uno de estos números, el más conocido, es el número pi, que es la razón entre la circunferencia y su diámetro. Este número es mayormente conocido como 3.14 o 3.1416, pero sus cifras realmente son infinitas y no tienen periodo. Tenemos también el número de Euler o número neperiano, que es la base de los logaritmos naturales. Su valor se calcula con la expresión 1 más 1 sobre n, todo esto elevado a la n, donde n debe de ser un número natural relativamente grande. Es decir, que a medida que n toma un valor más grande en el conjunto de los números naturales, la expresión potencia enésima de 1 más 1 sobre n toma el valor del número e. Los primeros decimales del número e son 2.7182, que es como comúnmente se conoce, pero estos siguen de manera infinita y sin periodo alguno. Y aunque no es tan conocido como el número pi, tiene muchas aplicaciones, principalmente en economía, en el cálculo del interés compuesto, la desintegración atómica, el crecimiento poblacional y muchas otras. También tenemos otro número irracional muy importante, que es el número phi. Este es la razón entre dos longitudes diferentes, a y b, de manera que la suma de ambas es a la mayor, así como la mayor es a la menor. Es decir, que la suma de a y b es a, así como a es a b, donde a es la longitud mayor de las dos.
Su nombre es en honor al escultor Fidias, pero también es llamado número de oro o razón áurea y tiene aplicaciones en arquitectura, arte, ingeniería y principalmente en geometría, así como una fuerte presencia en la naturaleza. Su valor es 1 más raíz de 5, todo esto partido entre 2, que en forma decimal es 1.61, 80, 33, etc., con infinitos decimales y sin periodo alguno. El número phi ha sido muy importante a lo largo de la historia del ser humano y un sinónimo de perfección o belleza. Lo podemos encontrar en obras arquitectónicas muy importantes como el Partenón griego o las pirámides egipcias, así como en obras de arte icónicas como la Mona Lisa, o en la naturaleza en piñas, caracoles y girasoles. Como ya dijimos, no podemos caracterizar a los números irracionales. Sin embargo, este es un conjunto de números tan grande como interesante. Y también podemos incluir en él a las raíces cuadradas de números que no son cuadrados perfectos o que no son la razón de cuadrados perfectos.